Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre Windows Server 2003. El tema que tocaremos en este video tutorial será las tareas que podemos realizar posteriormente a haber instalado lo que es el Active Directory. Bueno, empezando con lo que es nuestro video tutorial, tocaremos un tema que es de suma importancia dentro del Active Directory, que son los requisitos para la instalación del directorio activo. El primer requisito que tenemos es que debemos contar con un equipo con cualquiera de las versiones de Windows Server 2003 instalada. Como conocemos, pues las ediciones que tenemos está la Standard Edition, Enterprise Edition, Data Center Edition. La que sí nos recomendamos es la Web Edition, debido a que no posee un directorio activo, por lo tanto no se puede configurar. Como otro requisito tenemos que debemos tener un espacio de disco mínimo de 200 megas para el Active Directory y 50 megas para los archivos de registro. También tenemos que debemos tener una partición o volumen formateado con el sistema de archivos NTF. También pues tenemos otro requisito que es el TCP/IP, que debe estar instalado y configurado para usar DNS. Y por último pues que los privilegios administrativos adecuados para crear un dominio en una red existente. Hablamos del Active Directory. Una de las aplicaciones y de las consolas más utilizadas son los usuarios y equipos del directorio activo. Esta herramienta permite visualizar y administrar los objetos que se encuentran en nuestro dominio. ¿Cómo podemos abrir esta pantalla? Pues nos vamos al botón de inicio, herramientas administrativas. Luego presionamos un clic en usuarios y equipos del Active Directory y nos presentará la pantalla que tenemos ahorita. Como se pueden dar cuenta, existen 5 objetos que tenemos en la pantalla. Estos se crean desde que se instala el directorio activo. El primer objeto que se nos presenta dentro de esta pantalla es el Bulletin, que es el que contiene los grupos de seguridad predeterminados de Windows 2003, como los grupos de usuarios, los grupos de seguridad integrados, los usuarios invitados, los usuarios simples, los duplicados y otros más. El segundo objeto que tenemos es el de Computers, que es el que contiene la ubicación predeterminada de las cuentas de equipos. Si presionamos un clic sobre esta opción, tenemos un listado de los equipos que forman parte del dominio. Si queremos controlar alguno de ellos, pues presionamos un clic sobre él, un clic derecho. Nos va a aparecer la opción de administrar, presionamos un clic ahí y luego de eso tenemos el control de sus discos duros, de los usuarios locales de los equipos y otras tareas de administración. El objeto siguiente es el Domain Controllers, que es el que contiene la ubicación predeterminada de las cuentas de equipos de controladores de dominio. El icono que aparece acá en la carpetita significa que es una unidad organizativa, es decir, los lugares donde están los objetos que queremos agrupar por cualquier razón. Si presionamos un clic en esta carpeta aparecerán los servicios o servidores que tenemos instalados, también se pueden administrar desde acá. El otro objeto es el Foreign Security Principals, que es el que contiene los identificadores de seguridad de dominios externos fiables. Y el último de los objetos es el de User, que es el que contiene la ubicación predeterminada de las cuentas de grupos o usuarios. Luego de haber realizado lo que es la instalación del directorio activo, tenemos que hacer algo que es sumamente importante, que es comprobar la instalación del Active Directory para saber que todo está bien instalado o correctamente. Lo primero que vamos a hacer es comprobar los registros de recursos, los SRV, comprobar la carpeta Sysvol. Luego vamos a pasar a una comprobación de la base de datos del directorio y los archivos de registro. Y por último, comprobar los resultados de la instalación en los registros de sucesos. Otra de las tareas que tenemos que realizar luego de haber instalado el directorio activo en nuestros equipos es el cambio de modo de dominio. ¿Por qué? Pues porque el Active Directory se instala en modo mixto, como lo muestra en esta figura, para poder funcionar con los controladores de dominio existentes, y el anidamiento de grupos y los grupos de seguridad universales requieren que el dominio esté en modo nativo, como lo mostramos en esta figura.
Otro de los temas del directorio activo son los problemas de instalación. Algunos de los errores que se nos presentarán son los siguientes, como el acceso denegado al crear o agregar controladores de dominio. Los nombres de dominio del DNS o NetBIOS no son únicos, no se puede contactar con el dominio y el espacio de disco es insuficiente. Luego de haber hablado sobre los errores que se nos pueden presentar cuando instalamos el Active Directory, vamos a hablar sobre algunas posibles soluciones a este tipo de errores. Si se da este mensaje cuando se crea el primer controlador de dominio existente, la solución es que deben proporcionar las credenciales de una cuenta de usuario que sea miembro del grupo de administradores de dominio, ya que no cualquier usuario puede agregar dominios a la red, solo aquel que cuente con los permisos. Si se da este tipo de mensaje cuando se crea el primer controlador de dominio en un bosque nuevo, significa que no se ha iniciado sesión con una cuenta de administrador. Entonces la solución va a ser cerrar la sesión e iniciarla con una cuenta de administrador. Si se nos presenta el segundo problema o error, lo que debemos hacer es cambiar el nombre de dominio debido a que los nombres de dominio o NetBIOS deben ser únicos. Si se nos presenta el tercer tipo de error, es esencial que el DNS esté funcionando correctamente, por lo que vamos a ir a verificar la zona inversa y la zona directa del DNS para verificar que si los registros del dominio se encuentran o no en el DNS. Si se nos presenta el último problema, pues recordemos que esto va a ser debido a que el Active Directory requiere aproximadamente 200 megas y 50 megas para los archivos de registro. Entonces la solución sería pues tener un disco duro con mayor capacidad para que todo funcione correctamente y no se tenga este tipo de problema. Con esto damos por finalizado este pequeño video tutorial en donde tocamos temas importantes como lo son las tareas que debemos verificar cuando instalamos el directorio activo y luego de haberlo instalado pues cuáles son las tareas esenciales o primordiales que debemos de verificar para que todo funcione de manera correcta.